Bueno, como le había comentado, sí, hola, hola. Súbeme un poquito el 5, por favor, súbelo un poquito. Sí, hola, hola, hola. Vale, vale, sí, ahí está bueno. Bueno, como les habíamos comentado, estamos en la ya sección de entrevista, donde, como le habíamos dicho, queríamos invitar ya, porque ya estamos en las elecciones, estamos en la campaña para las elecciones del 28 de mayo, aquí bueno, en los municipios de Canarias y de toda España. ¿Qué pasa? Que el día 28 pues tenemos esas elecciones, esas votaciones, tanto a los ayuntamientos, a cabildos y a comunidad autónoma. Bien, ¿por qué digo cabildos? Porque aquí en las Islas Canarias donde están los cabildos. Hoy hemos invitado, como les comentamos, hemos llamado, hemos contactado con varios grupos, partidos políticos para que estuviesen hoy con nosotros y pudiésemos compartir y hacerles una pequeña entrevista para que nos contasen cómo han visto la situación hasta ahora y sobre todo qué nos ofrecen al colectivo de personas con discapacidad, sobre todo en sus programas electorales. Bueno, tenemos hoy al Partido Popular. En esta ocasión tenemos, por un lado, en representación a los candidatos en el Cabildo, a José Carlos Hachas, que es en segundo, el VAR segundo en la lista. José Carlos, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Mañana de sábado aquí tranquilito, a ver qué pasa. Pero tranquilito en medio de la campaña. Medio de la campaña, ¿verdad? Que eso es importante, impresionante. ¿no? Sí. Y por parte del ayuntamiento estamos hablando del municipio de Santa Cruz de Tenerife, que es donde nos movemos, ¿no? Por parte del ayuntamiento, en el número 10 es Carlos Correa. Carlos, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, bueno, como dice José Carlos, pues en campaña. En plena campaña y, claro que sí. y en esta vorágine que nos ha quedado de 2 semanas, ¿no? Yo me gustaría que un poquito por el tiempo que tenemos, un poquito seamos breves, ¿no? en las respuestas. Porque tenemos mucho contenido, nos gustaría saber muchas cosas, ¿no? Primero, darle las gracias por la invitación, por estar con nosotros, la invitación realizada a ustedes, más ustedes amigos de la casa, La Vida es Bella, la verdad que nos conocemos hace un montón de años y es agradable tener personas como ustedes siempre, que siempre están, cuando les requerimos, ¿no? Cuando les invitamos, siempre están. Porque yo no entiendo cuando tú llamas a un partido político, que yo te lo comenté fuera de micro, un mes detrás de ellos y llevo esta semana, pues, y la semana anterior llaman, no me cogen el teléfono, cuando la primera llamada que les hice, pues ¿qué pasa? Que me pasaron, dice, no, yo le doy su teléfono, se lo doy a los representantes de prensa, para que se ponga en contacto con usted y para que pueda ir algún representante del partido a su emisora, y hasta la fecha. Yo la verdad es que estas cosas no las entiendo, no sé, porque oye, si no puede venir en cabeza de lista, puede venir otra persona, el representante de otra persona de la lista, ¿no? Que yo creo que lo más justo. Pero bueno, vemos que como que no les interesa estar con nosotros. Pero bueno, eso es así, ¿no? A lo mejor cuando les dice que es una radio de la discapacidad y todas estas cosas, como que, no sé, como que un poco cogen miedo o que no les interesa, ¿no? Hablar para el mundo de la discapacidad, que también estamos aquí. Bueno, José Carlos, vamos a empezar un poquito por ti. Vas en segundo de la lista encabezada por Rosa Dávila. No. Me temo que no. Me temo que no. ¿Por qué no? Porque Rosa Dávila es de Coalición Canaria, Ramón, yo soy del PP. Perdona, que es López Afonso. López Afonso. Oye, mira, ¿sabes que el otro día estaban Quisiera Rosa Dávila llevarse a José Carlos. No, ¿sabes por qué? ¿Por qué se metió Rosa Dávila ahora en la cabeza? Porque estamos justamente hablando antes en la sección de noticias, que la pudimos entrevistar en el baile de Mago, y se me metió en la cabeza. No te preocupes. Pero mira, te comento un caso. No te preocupes. Estuve viendo en la 4 cómo se rieron
del presidente del Partido Popular. Sí, con lo de Extremadura y Andalucía, ¿no? Eso te iba a comentar. Fue un programa que un laxo que nos puede pasar a todos, ¿no? Porque son cosas que en ese momento le puede pasar a cualquier momento. Sí. Y hay situaciones mucho más graves. Todos recordamos las pifias de Biden, por ejemplo. Bueno. O también las de Bush, en algún momento. Diciendo que estaba en un sitio y estaba en otro, o hablando de alguien que no existía, o llamando, ¿recuerdan Reagan llamando, y Bush también llamando a un periodista que no estaba en la sala? Sí. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Yo pido disculpas, que fue una cosa así, un momento. Es que son tantos, ¿entiendes? Tantos candidatos y candidatas de unos partidos que son muchas cosas, ¿no? Y bueno, y es así. José Carlos, segundo en la lista para el Cabildo. En estos 4 años, así, a grosso modo, y como te dije, o sea, un poquito breve, a nivel trabajo del Cabildo, en el mundo, sobre todo la discapacidad, porque hemos visto muchas cosas, ¿no? Estamos viendo muchas cosas y estamos oyendo muchas cosas, y que se prometieron muchas cosas que también no se hicieron. ¿Cómo has visto tú el trabajo del Cabildo hasta ahora con el gobierno, ¿no? El Partido Socialista que lo está llevando el Cabildo? Bueno, en general el Cabildo, desde que llega el Partido Socialista al gobierno, sufre una especie de esclerosis múltiple en la que toda su gestión se va parando. Y no solo se para, sino que a veces destruyen cosas que funcionaban bien. Y en vez de sustituirlas por algo nuevo que pudiese ir hacia adelante y apostar por esas cuestiones, se quedan parados y no hacen nada. ¿Qué ha pasado eso? Pues que la isla ha perdido una especie de padre que impulsaba un montón de actividades, un montón de puntos de vista que desarrollaba, económicos, sociales, que han desaparecido. Incluso la gestión ha llegado a ser tan terrible y caótica que hemos perdido inversiones, hemos perdido sensibilidad con las personas y nos hemos encontrado pues en la situación actual, en un marasmo. Esa es la situación en su conjunto, esa es la definición, un marasmo. Hemos retrocedido. Sí, porque hemos visto el caso de la Alsina, por ejemplo, que no fue sustituido por nada. Fue un golpe, no exactamente. Por nada. Es verdad que Alsina ya estaba capitalizada, estaba algo en retroceso con la gestión de Coalición Canaria, que había quitado muchos fondos a lo que era monitores, fiestas, transportes, excursiones, pero existía. Mientras algo existe, tú puedes dar un poquito de vidilla a los mayores, y ¿no? mientras algo existe, acaban de los hogares, puedes empujar. Y eso desapareció. Tenemos en cuenta que los mayores son un sector importante de nuestra sociedad. Nuestra población está envejeciendo constantemente y llegaremos ahí. Si hablamos de Encinas, si hablamos de las carreras que ha habido en otras áreas del Cabildo para colocar plazas en centros sociosanitarios, también podemos hablar de la situación de intentar cubrir el expediente y del colapso que tiene muchas veces. Esos colapsos dentro de la propia administración son productos de falta de personal, de lentitud en las tramitaciones, de un proceso a veces excesivamente largo. Y lo que trata es tener una actitud mucho más activa, mucho más rápida y resolutiva con estos temas. Otro de las cosas que yo he visto que ha habido mucha burocracia, mucho protocolo a la hora de arreglar papeleo, sobre todo en el mundo de la discapacidad, para pedir ayudas, para pedir bonos y pedir un montón de historias, ¿no? O sea, que lo he visto yo un poquito a la hora de... Yo porque hablo con la gente y vamos comentando cosas y demás, después de que no lo entiendo, o sea, yo porque yo tenga un trabajo, por ejemplo, que estoy trabajando, a mí no se me da el bono para el transporte público, ¿verdad? El transporte, el bono de ayudas y demás y tal. Y yo pienso que debería ser para todos, ¿no? O sea, para todos en general, ya que es que a veces queremos hacer las cosas para uno y para otros no. Cuando el colectivo de personas con discapacidad somos todos y es un poquito complicado, ¿no?
Y el transporte, otro de los temas que, porque uno de los casos que hemos visto, pues... Han desaparecido taxis que estaban adaptados. Por ejemplo. Han desaparecido. Son los temas que queremos es un problema importante. Han desaparecido. Y los taxis son uno de los sistemas de movilidad mejores que hay, porque te llevan hasta donde tú necesitas estar, no con una parada de una guagua, que no todas están adaptadas para el tema de discapacidad. Pero el taxi adaptado sí te lleva hasta donde tú necesitabas estar. Y han desaparecido. José Carlos, ¿qué pasa con la seguridad, por ejemplo, en el tranvía? En el tranvía pasa lo siguiente, o sea, llegan los típicos listos de turno, porque para mí son listos de turno, que llegan y ponen sus bicicletas en las zonas, pues, donde que ponen los primeros cartelitos que ponen que donde van sillas de ruedas. Sí, sillas de ruedas, entonces ponen, ¿qué pasa? Que ponen las bicicletas allí. Después ponen las bicicletas cuando eso está ocupado con personas, las dejan en el pasillo, que no se puede dejar estorbando la entrada, dejan las bicicletas o los patinetas o no sé qué, bloqueando la entrada. Después yo he visto que han intentado personas en silla de ruedas, personas mayores, personas, mamás con sus carritos, con sus niños, o papás con sus carritos, y no han podido acceder porque eso está todo bloqueado. ¿Qué pasa? No se puede, no hay un plan para que se pueda poner seguridad dentro de... ¿Tú lo has visto? Hay algo de seguridad. Yo te pregunto, pero yo los veo... ¿Tú lo has visto? Yo no los he visto. Brillan por su ausencia. O brillan por no estar. Desistir no los hemos visto. ¿Tú has visto seguridad dentro del tranvía? Y después que no pagan el bono. O sea, yo pago mi bono, recargo mi bono y después vienen a los listos de turno, no porque sean personas con problemas sociales, sino llegan los listos de turno, que los he visto yo, que llegan y no pagan el tranvía, no pagan el bono. Hay un problema que es genérico y que está detrás. No se puede crear una seguridad. Es la falta de valores que está teniendo en estos momentos nuestra sociedad. La falta de valores de nuestra sociedad en estos momentos. La falta de respeto y de mirar por el otro en esta cuestión. No solamente estoy hablando de ahora de ocupar las plazas que están para la discapacidad, sino incluso personas mayores que los ves de pie sufriendo los embates del tranvía, y gente muy joven sentada jugando. También. Mira, esto no debería ser así, debería de salir de ti como joven, decir, siéntese usted, por favor. Se tenía que salir de ti como deportista o como persona que lleva una bicicleta, no poner la bicicleta en el lugar donde tiene que ir una persona con discapacidad. ¿Qué ocurre? Eso es en general. Y ese general hay que compensarlo de dos formas. Bien a través de la educación, bien a través de campañas informativas y machaque constante. Y hay un montón de formas de hacerlo en el propio tranvía, de publicidad diciendo: ser respetuoso, ayuda a la otra persona, no ocupes estas plazas, deja este espacio vacío. Lo pueden hacer perfectamente en todas esas pantallas que tienen dentro del tranvía, o en las mismas pantallas de las paradas. Y luego está el tema de, si alguien no hace caso, debería existir de alguna forma, ya que está todo monitorizado y se puede ver a través de red, alguien que interviniera y dijera: mira, esto no puede estar aquí, lo vamos a mover, o te pongo una pequeña infracción. Ahora, lo de la infracción dudo que exista, no creo que esté metido como uno de los elementos. Se suman las cosas, evidentemente, esa falta de civismo, esa falta de cultura, esa falta de moral que hay, y se suma evidentemente a esa falta de mayor seguridad y mayor presencia de revisores en el campo. Por ejemplo, o sea, que se podría crear trabajo, como antiguamente las guaguas que habían revisores. O sea, Carlos, otra de las cosas que yo veo sobre las 8 menos 5, menos 10, menos cuarto, siempre esos tranvías abarrotados de gente. ¿Saben que están esas horas puntuales, esas horas punta, y no incrementan el servicio de tranvía o los ponen más seguido? Porque yo lo he vivido, porque yo me he subido para ir a mi empresa, o sea, a las 11, a realizar alguna gestión, y me he subido a tope. Es un tema de planificación, y de nuevo es un tema de dar el mejor servicio. Si se sabe que a unas horas determinadas, horas puntas, hay más afluencia de público
y se sabe, porque lo tienen controlado por la venta de tickets, por el uso de tickets, por la introducción de los tickets, o el paso a través de las máquinas. Si lo saben, pueden perfectamente ampliar o el número de vagones, que quizás fuese más difícil, o reducir la frecuencia de paso. Lo pueden hacer. Es como que no se hace aquí en Canarias, pero se hace en otros lugares, en las autopistas, en algunos lugares, en algunas ciudades, cuando tienes y sabes que hay mayor afluencia, te cambian carriles y te ponen más carriles en el sentido entrada y en el sentido salida en función del movimiento de la población. Esto del tranvía, de las autopistas, la movilidad en general, está dentro de esa especie de colapso que ha tenido el Cabildo en estos 4 años, que ciertamente no es producto de estos 4 años, sino es un tema que viene de lejos, de falta de previsión, de falta de buscar soluciones a largo plazo, no a medio, no antes de que se cumplan los 4 años de las elecciones, sino de más tiempo. También el hecho de que hay que consensuar, porque tal y como funciona la administración ahora y los controles que hay administrativos para que el dinero se tenga que gastar donde se tiene que gastar y como se tiene que gastar, muchas veces los procedimientos para grandes cambios de infraestructuras o de previsión se alargan mucho más que 4 años, pueden irte a 5, 6, 7 años. Entonces tienes que tener un consenso con las fuerzas políticas que están viviendo y en ese consenso lograr que haya proyectos que se desarrollan durante mucho tiempo. Porque si no, vives del mundo cortoplacista de los 4 años y de buscar una solución que es un parche y un parche. Y ese es el problema. Entonces, si a eso le suma partidos políticos que cuando acceden al poder, en vez de ponerse a trabajar, se dedican a revisar hacia atrás, a ver qué puedo romper, qué puedo destruir, a quién puedo coger una infracción una multa. Eso se puede mejorar, cosas, claro. Estás perdiendo tiempo. José Carlos, otro de los temas yo creo que importante. ¿Por qué hay tantas trabas, tantos problemas para que una persona con discapacidad se da un puesto de trabajo? Es que seguimos, otro de los temas que comentamos la compañera María Jesús y yo en la sesión de noticias, ella misma puso su caso, de que no todos los empresarios, cuidado, no voy a poner en el saco a todos los empresarios, ¿por qué la mayoría de los empresarios cuando quiere acceder a una persona cualificada con discapacidad le ponen 1 millón de trabas? Nada más que las personas con discapacidad, que Carlos aquí, Correa, lo podemos hablar, nada más que podemos acceder, que él tiene suerte que está trabajando en un puesto, la mayoría, porque muchas veces oigo yo el tópico ese, no, vete a la 11 a ver si te dan trabajo. Eso es una barbaridad. ¿Verdad? Sí, a vender cupones. Lo he oído yo. Sí, hoy por hoy. Y se lo han dicho a personas que han ido a empresas, amigos y amigas mías, y te he dicho, no, pero vete a la 11, que ahí vete a vender los cupones. Como diciendo que las personas con discapacidad cualificadas están nada más que preparadas para vender cupones. Ramón, es triste, pero tenemos que avanzar muchísimo todavía en nuestra sociedad, en la mentalidad, en la forma de entender que una persona con discapacidad tiene sus propias cualidades y tiene sus valores y tiene su formación y que puede ocupar un puesto de trabajo en igualdad de condiciones o no sé, en igualdad de condiciones con las condiciones adaptadas y funcionar perfectamente. Pero es una labor de impulso, machaque, trabajo, de apoyo por parte de las administraciones, vía subvención, vía formación, no solamente del trabajador, sino del empresario, vía concienciación de que adaptando un puesto de trabajo puedes tener un trabajador exactamente igual o superior en función de su formación que uno que no tenga discapacidad. Y luego los diferentes modelos de discapacidad. Sí. Hombre, es cierto que también la sociedad ha ido evolucionando a pasos agigantados. Hasta hace 20, 30 años no era normal ver a personas con discapacidad llegar a la universidad para optar a un título de universidad. Por lo general las personas con discapacidad pues eran metidas hacia un nicho donde solamente podían llegar a hacer trabajo, como dices tú, o vender el cupón de la 11 o algún trabajo manual, alguna cosa de este tipo, ¿no? Hoy por hoy, pues por suerte, todas las personas tienen acceso a los estudios, a la universidad, y eso evidentemente ha fomentado que las personas con discapacidad sean personas totalmente con títulos universitarios y profesionales. El tema después viene, evidentemente, a esas ayudas que pueden acceder las empresas para que podamos de alguna manera
ir en igualdad de condiciones a un puesto de trabajo con otra persona, ¿no? Evidentemente no solo adaptando el puesto de trabajo, sino que evidentemente tiene que haber un fomento económico para que las empresas puedan optar por contratar a personas con discapacidad. ¿No? O sea, pero todavía hay mucho que trabajar en eso. Yo espero que, por ejemplo, el Cabildo que tiene la herramienta, que tiene a Simpromi ahí, tiene la herramienta, ¿no? Una de las buenas herramientas para poder fomentar más el trabajo, porque es que yo he hablado con personas con discapacidad, Ramón, que me tienen frito dice, yo ya tengo cursos y títulos, dice, una montaña así en mi casa. Sí. Y yo voy con esos títulos, con todos esos, dice, y usted tiene experiencia, y usted tiene no sé qué, o sea, que lo primero que... Sí, pero también entra en juego Simpromi, cómo se entiende Simpromi y cómo las administraciones pueden facilitar la contratación de una persona con discapacidad. Si un empresario dice, sí, puedes contratarlo, pero ahora tienes que hacerle una rampa de acceso, tienes que ponerle no sé qué, tienes que poner un ascensor, tienes que meterle en el ordenador tal, el empresario empieza a ver problemas por todos lados y empieza a valorar el coste. Si ese empresario es una persona con mucha concienciación al respecto, pues adelante. Y se gasta lo que se gasta, porque pero si no lo das así, o si la empresa va mal, o no hay los suficientes recursos, pues ya se produce una barrera. ¿Quién puede facilitar la desaparición de esa barrera? Las administraciones, ayuntamientos, cabildo, gobierno, vía de los diferentes instrumentos que puedan tener, de subvenciones, de financiación de proyectos. Por eso digo que las administraciones públicas juegan un papel fundamental en cuanto a esa posibilidad de acceso, porque evidentemente si dos personas que son ingenieros van a acceder a un puesto de trabajo, una persona con discapacidad y una sin discapacidad, y resulta que el empresario tiene que hacer adaptaciones al puesto o a la empresa para poder contratar, es obvio que contratará a la persona que no tiene discapacidad porque le cuesta hacerlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Aun cuando la otra tenga mejor preparación a nivel académico. Pero es que si no hay alguien que fomente a que esas ayudas lleguen de alguna manera para que los empresarios puedan tirarse el agua, como se dice, pues evidentemente va a pasar lo que siempre ha pasado, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar, si no te importa, José Carlos, a escuchar a Carlos Correa, que es el número 10 en la lista por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz del Tenerife. Que bueno, que el que se presenta en cabeza de lista es Carlos Tarín. No, vale, pensé que iba a decir no otro. Me equivoqué, esta vez no me equivoqué. Patricia. José Bermúdez. No me lo estaba ahí. Que podemos, que después, bueno, antes de esta entrevista, en la sesión de noticias hicimos los pequeños cortos esos en el baile de magos y pudimos entrevistar a Carlos Tarín, la verdad que siempre que también nos acercamos a él y comentamos cositas, siempre nos atiende con mucha amabilidad y con su buen hacer que tiene siempre de dirigirse a los medios de comunicación. Pero ya que tenemos a Carlos Correa aquí y sobre todo con una persona que visiblemente vemos que tiene discapacidad, pues qué mejor persona para representarnos, para luchar en nuestro municipio, en nuestro ayuntamiento por nuestro colectivo, ¿verdad? La misma pregunta a empezar que le hice a José Carlos. ¿Cómo has visto el trabajo en estos 4 años? Bueno, estos 4 años hay un poco con esa censura que entró el Partido Socialista y hubieron muchos cambios, ¿verdad? ¿Cómo lo viste tú todo esto? Bueno, está claro que evidentemente en el área que podemos hablar ahora, que es el área de accesibilidad y discapacidad, evidentemente ha habido un parón enorme, eso está claro. Yo siempre he dicho que si hay una persona con discapacidad, porque al fin y al cabo creas esa necesidad dentro del grupo de gobierno, aun cuando el grupo de gobierno esté concienciado y quiera hacer todo lo mejor, evidentemente si hay alguien dentro del grupo de gobierno que pueda tener esta gestión, yo creo que es fundamental. Cuando yo llegué al ayuntamiento en el 2015, que fui concejal de accesibilidad, existía el área de accesibilidad, concejalía de accesibilidad, y la única persona
o ente que existía era el concejal. No existía ni presupuesto, había un presupuesto de 4.000 euros y no había ni técnicos ni personal que llevara el área. En el 2019 hemos dejado un área que tiene técnicos, auxiliares administrativos, y hemos pasado un presupuesto de 4.000 euros a 1,5 millones de euros de inversión. Yo creo que fue cuando más impulso se le ha dado al Ayuntamiento de Santa Cruz. Junto con el área de cultura se hicieron enormes mejoras en cuanto al teatro. El Teatro Guimerá es un referente en cuanto a accesibilidad. Y la programación. De hecho, la en el programación. teatro empezamos a hacer teatro adaptado, la forma que teníamos una máquina que nos daba subtítulos. Hizo inversión importante para poder la gente podía llegar. Se educaron y se mejoraron los sistemas inalámbricos para que la gente con discapacidad auditiva pudiera acceder incluso a través de online, a través de wifi, perdón. Si me lo permite, una cosa tremenda. Y el propio teatro, o sea, buscar producciones teatrales que fuesen adaptadas, que tuviesen lenguaje de signos o que tuvieran los subtítulos colocados, de manera que la gente podía acceder de múltiples formas, ¿no? Y unas cosas que te iba a comentar respecto a eso, y unas cosas que me gustó mucho, que anteriormente no lo pude comprobar. Las personas con discapacidad visual como yo, que me cuesta de lejos ver, que no veo, pues yo llegaba muy amablemente a ver, mire, tal, sí, sin problema. Te sentaban delante, oiga, usted ve bien de aquí, y tal, se preocupaban, ¿no? De ayudarte para que tú pudieses ver mejor las cosas, ¿no? Se hizo una inversión muy importante en cuanto, no solo en el Teatro Guimerá, sino que además se hicieron avances y se dejaron proyectos avanzados en el museo municipal. En el museo convocamos una mesa en grandes partes, invité a Carlos también, porque era absolutamente necesario, y se desarrollaron una serie de proyectos que intentaban hacerlo accesible, ¿no? Cuestiones que a una persona sin discapacidad se le pasan por completo. La altura de las cartelas, por ejemplo, de los cuadros o de las esculturas. La altura de la cartela para una persona sin discapacidad pues está a 1,50 m, 1,60 m. Que bajarlo. O la explicación de la obra, de qué obra es, para una persona ciega. Sí, de hecho se empezaron a comprar se eligieron las principales obras y se empezaron a adquirir. Las cartelas son esos cuadraditos que están al lado de cada escultura o cada uno de los cuadros que haya en el museo, o cada uno de los instrumentos, lo que fuese, en donde te explica. Pues las empezamos a traer para que fueran más visibles en braille y además en negro, con los letras en blanco, claro, con lo que eran más visibles, y se empezaron a colocar. De hecho se han seguido colocando. Se inauguró finalmente el ascensor, que llevaba toda la vida sin ascensor, aquello, y trabado después de casi 6 años trabado el ascensor, sin terminar la obra. Se logró desenmarañar un follón que había de carácter administrativo y competencial, logramos instalarlo. Se hicieron muchas cosas, y es cierto que el hecho de tener siempre compañeros con algún tipo de discapacidad hace que sea más visible la necesidad de arreglarlo todo. Aprobamos ese plan necesario, ese plan de accesibilidad. Se aprobó un plan que tiene un presupuesto que empezó a trabajar la mesa de accesibilidad, de unos 20 millones de euros, evidentemente. Que no estaba todo el mundo de acuerdo y a gusto. Sí, pero para eso son las mesas, ¿no? Empezó a funcionar. Por eso son las mesas. Que antes no estaba. Estaba y funcionaba de una manera. Bueno, sí, ahí está, un poco. Pero bueno, yo creo que la verdad que se hicieron avances muy importantes, y en el 2019, cuando dejamos el ayuntamiento, una de las cosas que yo le pedí a Florentino, que fue el que cogió el área de accesibilidad del Partido Socialista en aquel momento, que por favor, que independientemente de su ideología o de su partido político, que no abandonaran los proyectos que habíamos iniciado y que habíamos dejado sobre la mesa. Evidentemente me dijo que sí, que iba a continuar, que no había ningún problema, y acto seguido fue meter en un archivo todos los proyectos que se habían dejado, incluso hasta presupuestado en muchos casos. Con lo cual es una pena. Evidentemente esto denota que no les importa absolutamente nada la discapacidad, sino que simplemente contar y no llevar a cabo una acción que venía del grupo anterior
pues le da exactamente igual y la dejaron archivado sin avanzar absolutamente en nada. Teníamos proyectos para que las personas ciegas pudiesen caminar, por ejemplo, por el Parque La Granja sin ningún problema, porque teníamos desarrollado un programa a través de una gente que hizo un proyecto con la ONCE en Madrid, y eso pues evidentemente no salió adelante, y así infinidades de proyectos que teníamos para mejorar la accesibilidad, y a la final pues evidentemente, como eran proyectos que venían del Partido Popular, no les interesaba bajo ninguna circunstancia, no pensaban en las personas con discapacidad, sino que simplemente pensaban que era un proyecto impulsado por el Partido Popular y que no les iba a resultar a ellos beneficioso, ¿no? Bueno, en la biblioteca municipal, audiolibros, libros en braille, todo eso se buscaba la forma de irlo dotando cada vez mayor cantidad. Vamos viendo la tendencia, ¿no? Lo que estamos viendo, los grandes las grandes faltas que todavía tenemos en nuestro municipio, sobre todo. ¿Por qué no? Porque tú sabes que hay una cantidad de aparcamientos de discapacidad por cada X habitantes, ¿no? ¿Por qué no se ha completado porque es que tú vas por sitios porque no se ha construido, pero por esta misma razón, de que evidentemente no les interesa absolutamente a nadie. El área, últimamente, después de la moción de censura, el área de accesibilidad la cogió Coalición Canaria, y evidentemente se han limitado a tener un área que es un área simple que tienen ahí y ya está, que no han sabido gestionar y que no les interesa gestionar bajo ninguna circunstancia. Cuando yo entré en el 2015 de concejal, habían puestos plazas reservadas para PMR, habían alrededor de unas 400 y poco. Cuando dejamos el ayuntamiento en 2019, 4 años después, junto con mi compañera Zaida González, que vuelve otra vez en la lista con nosotros, que llevaba el área de seguridad vial y policía, se dejaron 735 plazas de personas con movilidad reducida, es decir, casi duplicamos en 4 años el número de plazas de personas con movilidad reducida. Y ya te digo, y proyectos que teníamos para ampliar y seguir ampliando esas zonas de aparcamiento, sobre todo en la zona abajo donde está Presidencia Múltiple Seguridad Social, que es horroroso poder conseguir una zona de aparcamiento. Evidentemente teníamos proyectos para ampliar toda esa zona, y eso quedó, ya te digo, archivado en una gaveta y completamente al olvido, porque no les interesa, ni nadie que los impulse, ni nadie que los siga. Hay un tema bastante grave, y es que ¿cuánta vivienda pública de promoción social se ha construido por el Ayuntamiento de Santa Cruz? 40 viviendas. ¿Y por el Gobierno de Canarias? Y se supone entonces, esas viviendas, y se supone que adaptadas. Claro, esas viviendas de promoción pública con carácter social, esas viviendas tienen por necesidad un número determinado en esos edificios de viviendas que está. ¿Por qué? Pero no se ha construido. Es que no se ha construido nada. Pero Carlos, ¿por qué cuesta tanto para una persona ¿por qué cuesta una persona que le adapten una rampa? Una rampa para poder, que viven en pisos bajos, para poder salir de su casa, para no verse enclaustrado o confinado en su casa por vida. Pero no lo entiendo, son cosas estamos hablando derechos que tenemos las personas. Estamos hablando de edificación antigua y estoy hablando de edificación nueva, promociones nuevas, de las que tiene que construir el Gobierno de Canarias. Y las que tiene que construir el Ayuntamiento de Santa Cruz, que para eso tiene un organismo completo que es vivienda municipal. Nada, porque cuando construyes de nuevo estás obligado a tener esas viviendas adaptadas. Bueno, pero no te preocupes, el gobierno actual que está gobernando los socialistas, ahora, ¿cuántas viviendas dice que van a hacer ahora en una semana de elecciones? Sí, bueno, eso, 30.000 o no sé ahora en estas 2 semanas se promete todo lo que se promete, ¿no? Y tenemos ahora van a prometer a la candidata del Partido Socialista que se ha comprometido a hacer ascensores en todos los edificios que tienen más de 2 plantas, ¿no? Evidentemente esto es un disparate, esto es lanzar. Quizás buscamos votos fáciles. Sí, bueno, eso es buscar votos. Como la final esto votos fáciles. No sé si voto fácil, pero como la final esto para ella no le representa nada. Es decir, lanza una noticia que es un bulo, que es una cosa que sabe que es imposible cumplir, y eso evidentemente a ella no le va a costar nada, porque pasarán 4 años y no habrá construido ni un solo ascensor, ¿no? Con lo cual lanzar estas bombas al aire evidentemente son para crear polémica y simplemente para que se escuche, ¿no? Simplemente, porque no va a hacer absolutamente nada. Carlos,
Es tremendo, porque es que son soluciones, vamos a decir, lanzan al aire para ilusionar a la gente, pero claro, son temas muy complejos. Vamos a ver, edificios antiguos, 4 plantas, 5 plantas. Vean, me impone usted, ayuntamiento o gobierno del Estado, me pone un ascensor. Bien, ¿quién mantiene el ascensor? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo va a pagar? No, ¿quién lo va a pagar? Para empezar, ¿quién lo paga, no? ¿Quién lo mantiene? Luego, creo que lo hace el 90% lo hace el gobierno de Canarias, o el 100% con diferentes tipos de... ¿Y después quién lo va a mantener? ¿Quién lo mantiene? Claro, ¿quién lo va a mantener? Porque hay que mantenerlo. ¿Y el gasto de la electricidad? Claro. O sea, empiezas a decir, chicos, aquí falla algo. No puedo decir las cosas con tanta libertad y con tanta alegría. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración pública? Fomentar, evidentemente, para que en aquellas viviendas que sean viejas y que no tengan ascensores, ayudar para que se construyan, como lo hicimos nosotros, modificando la ordenanza de edificio, para que en las zonas donde no se pudiera hacer ascensor, se pudiese coger espacio público para poder hacer un ascensor, pero tiene que ser la propia comunidad quien establezca ese ascensor, simplemente. Y logrando... O intentarlo hacerlo lo más accesible posible. Claro, ¿no? y ayudando, porque además tienes la comunidad que no tiene capacidad para mantener el ascensor, pues tienes que buscar la solución para que esa comunidad y todas las personas, todos los propietarios, todas las personas que viven allí, tengan la facilidad de mantener el ascensor, mantener los gastos, mantener el gasto de electricidad, mantener el gasto del mantenimiento de los ascensores en general. Pero eso, claro, imagínate tú un barrio de Santa Cruz en el que en un edificio de 8 plantas tienes a más de la mitad de las personas paradas, o 3/4 partes de las personas paradas. Y hay barrios así, hay edificios aquí en estos barrios de Santa Cruz que son relativamente nuevos, con ascensores y con bombas para mandar el agua incluso a gran altura, y al final se quedan parados porque la comunidad no es capaz de mantenerlo. Hay edificios que ni siquiera tienen comunidades creadas, para empezar. Entonces no tienen comunidades creadas. Sí. Y después, aquellas que tienen comunidades creadas, hay propietarios que por sus circunstancias económicas deben hasta 2.000, 3.000 euros de comunidad. Entonces, ¿cómo le vas a decir tú a esa comunidad que haga un ascensor que quién lo va a mantener? Digo, que tenemos el tiempo. Entonces, ahí ¿qué ocurre? Tiene que ser la administración quien logre de alguna manera unificar todos esos problemas y darle una solución. Claro. Si no es imposible. Carlos, ¿por qué la accesibilidad y la mejora accesible se han concentrado en el centro de Santa Cruz, y los barrios están totalmente abandonados? Métete por esas calles, no sé si tú estás paseando por esas calles aquí, no, pero estoy hablando, no te hablamos de la salud, que me imagino que tendrá sus mismos problemas, pero háblate de esa métete aquí en todas estas calles, el asfalto todo levantado, la zona, hay una zona ahí que yo cruzo todos los días para ir al banco a hacer mi ingreso del trabajo y demás y tal, que está ese asfalto horroroso. Hay agujeros en el asfalto por las pasos de peatones. Ya no te estoy hablando solo por el asfalto donde pasan los coches, por los pasos de peatones, unos grandes agujeros así. En las aceras le faltan ¿cómo es el piso? Los le adoquines, faltan por pasos los adoquines. Los jardines, ves un barrendero para 4 o 5 calles. Los jardines, yo no sé, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que nuestros impuestos no se invierten para... Cuando estuvimos en el mandato del 2015 al 2019 se crearon, a través de convenios de empleo con el gobierno de Canarias, se crearon las cuadrillas de accesibilidad. Fue un impulso muy importante que se le dio al área, y esas cuadrillas de accesibilidad trabajaron en todos los distritos, en todos los barrios. Evidentemente en algunas zonas con más intensidad que otras, y el objetivo de esa cuadrilla era básicamente hacer accesible aquellas aceras que no tenían rebajes, ¿no? Se trabajó mucho en la zona del suroeste, se trabajó sobre todo también en la zona aquí de Ofra. Sí, pero bueno, sí, aquí hay muchas y se trabajó. Están ocupadas por coches. Sí, bueno, ya ahí teníamos también después un problema de civismo, ¿no? La policía nada más aquí cuando la llaman, ¿no? Y como te digo, en estos últimos 4 años se paralizó toda esa obra o esas cuadrillas que veníamos trabajando, y se quedó paralizado. Es cierto que nosotros en nuestro programa ahora llevamos un plan de asfaltado. Santa Cruz necesita un plan de asfaltado, no solamente en aquellas vías principales, sino necesita un plan de asfaltado en zonas, evidentemente, como las paradas del tranvía,
que suelen haber adoquines. La Avenida de los Príncipes y una calle ahí que sube nada más, es lo único que pincharon. Pues tiene que haber un plan de asfaltado, que es lo que la finca La Multa y un poco que pincharon allá. Tiene que haber un plan de asfaltado, que es lo que proponemos nosotros ahora, es decir, tiene que haber un plan de asfaltado durante los 4 años y no solamente un plan de asfaltado que sea solamente para los últimos 2 meses de las elecciones, ¿no? Evidentemente tiene que haber un plan de asfaltado continuo en toda la ciudad para ir mejorando poco a poco cada una de las vías y las aceras. Tenemos no solo un plan de asfaltado, sino un plan de acera. Una de las obsesiones de Carlos Tarifa en este sentido es mejorar el acerado que tenemos. Evidentemente hay zonas en que no se puede pasar las aceras, es que ni una persona que camine. Es decir, hay zonas que son completamente inaccesibles para una persona hasta que incluso camine, ¿no? Con lo cual nuestro objetivo será volver a retomar la senda de esas obras, de esas estructuras que hacen falta, que son necesarias para eliminar esas barreras arquitectónicas. Y sobre todo el control y la coordinación. Yo recuerdo ver en Santa Cruz, en estos barrios, por ejemplo, al inicio del Camino del Hierro, aquí, donde arranca de Príncipe de España, donde te mueves hacia el Camino del Hierro, cosas tan disparatadas como rebaje de acera en un lado, no rebaje en el otro, rebaje de acera sin paso peatones 10 metros más abajo sin rebaje de acera, y eran cosas que le falta de coordinación. Y después yo creo que la cosa hay que hacerla, evidentemente, escuchando a los vecinos, escuchando a las personas, ¿no? Muchas de las actuaciones que hacíamos nosotros con las cuadrillas de accesibilidad venían porque los vecinos hablaban con los distritos y los concejales de distritos nos solicitaban a nosotros, oye, los vecinos nos están reclamando en esta zona que es muy necesario, que hace falta aparcamiento para personas con movilidad reducida, que hace falta rebaja, y nosotros íbamos a trabajar en esa zona. Y yo creo que las prioridades tienen que comenzar por ahí, donde están los problemas, donde los vecinos nos están diciendo que hay problemas, y ya luego, evidentemente, dentro de nuestro organigrama, pues poder ir planificando el resto de la ciudad. Pero evidentemente, si no se hacen las cosas, escuchando a los vecinos, escuchando la problemática que tiene la gente, evidentemente no vamos a avanzar, ¿no? Yo creo que eso era un tema que nos caracterizaba a nosotros mucho, con José Carlos, con los distritos, y la verdad que esa llamar y decir, oye, tenemos este problema en esta zona, tenemos que solucionarlo, y buscar la solución para eso, para que los vecinos pudiesen ver y palpar en primera mano que se estaba trabajando para ellos, yo creo que es lo primordial. ¿Qué pasa con la seguridad, Carlos? O sea, le comento, esto aquí últimamente tenemos, por lo menos en la zona que me muevo yo, sargentos provisionales, por ejemplo, tenemos una cantidad de delincuencia y mira, tenemos un parque que se arregló por último, un parque infantil. Cruzas la calle y hay 3-4 camellos vendiendo droga. Después tenemos a los típicos, los pides estos, que tenemos lo menos 20 en esa calle, avasallando a la gente para que les den dinero, avasallándola, asustándola. Después, esto es... Mira, no sé, ¿qué pasa? Que no hay policía, hay... Son dos labores diferentes. Una es, si quieres, la policial, y otra es mucho más importante, que es preventiva. Y para llegar a esa labor preventiva hay que actuar con esos chicos. Cuando estuve de concejal de Nofra, una de las primeras cuestiones que hicimos fue hacer un estudio. ¿Por qué tú estuviste en Nofra? Hicimos un estudio del distrito completo, literalmente un estudio de mercado de las necesidades del distrito. Y la primera que nos salió era la absoluta falta de actividades para la gente joven. A la esquinita, no sé qué, no sé cuánto, y se generaban inmediatamente esos problemas. Y desarrollamos un paquete enorme de actividades para la gente joven, montamos una ludoteca en la asociación de 17 de marzo, no, que es la de Juan 23, es esta, la que está en las retamas, por detrás de las retamas, la asociación que está allí, ahora no recuerdo el nombre, precisamente en sargentos provisionales. Ahí montamos una ludoteca enorme que dio mucho juego. Empezamos a montar una casa de la juventud, creamos una asociación de jóvenes y teníamos un paquete aparte que eran monitores que iban acercándose a estos chicos que estaban en la calle y atrás. Y además se acercaban a ellos con su forma de hablar y su forma de vestirse, porque eran exactamente igual. Y de alguna manera intentaban atraerlos hacia actividades, cosas por el estilo. Claro, eso se desarrolló durante 2 años y medio, 3 años prácticamente. Pero luego
se termina ese periodo, se inicia otro nuevo y vuelve a pasar lo de siempre, se para. Y no se puede parar, tiene que mantenerse. Estas cuestiones no se solucionan en 2 años ni en 3. Es una labor constante durante Pero, Carlos, muchísimo ¿te puedo tiempo. preguntar una cosa? ¿Por qué no se cumple que le pregunté, no sé si fue aquí en esta radio o una entrevista que le hice fuera, era el anterior concejal de la policía local, digo, ¿por qué no se cumple la ordenanza municipal que dice que la mendicidad está prohibida? No hay una ordenanza municipal, hay una ordenanza municipal que pone que la mendicidad es ilegal en la calle, o sea, la venta ambulante, primero, la venta ambulante de mendicidad está prohibida, porque yo vendo dentro del supermercado, vendo en un kiosco, y hay hasta 4 personas pidiendo en el supermercado y se pelean entre ellas. Las he visto hasta venir la policía para llevárselas porque las llaman los del supermercado. Eso es, yo no sé cómo pueden ocurrir estas cosas. Hay una ordenanza municipal que pone que la mendicidad y la venta ambulante está prohibida. Ilegal, venta ambulante ilegal. Lo que pasa es que, bueno, a la final cuando no pones empeño en las cosas, evidentemente esa ordenanza, si no lo recuerdo, la modificó Saido en su momento, que fue cuando se sacaron de abajo de Santa Cruz, en la zona del Corte Inglés, todos los aparcamientos, los gorrillas que habían en los aparcamientos que además aparcaban en terrenos que eran del gobierno de Canarias. Y se les requirió al gobierno de Canarias, primero, que cerrara y perimetrara toda esa zona y que evidentemente prohibiera esa práctica. Pero al fin y al cabo, si tú no estás encima de esa labor, si tú no estás encima de eso, si tú no estás pendiente de que se cumplan las cosas, evidentemente pasa lo que pasa. La constancia. Evidentemente, la constancia no. Esto es como todas las cosas, ¿no? Si tú no estás encima del tema, pues no salen adelante, ¿no? Bueno, pues casi se nos ha terminado el tiempo. Yo sé que ustedes tienen también, José Carlos tiene que ir para el sur a unos actos ahora. Pero tienes que acercarte al micrófono, María Jesús. Te quita los cascos y vienes por aquí, se va a hacer la pregunta si quieres. Pero rapidita, que ya el tiempo... Cosa que me conteste. Yo quisiera preguntarle... Pégate más el micrófono. Porque se nos ha olvidado una cosa, sé que el tema de la discapacidad, pero yo también quiero saber, al tema de la vivienda, qué planes tenéis en la vivienda pública, con todos los problemas que han habido con una empresa que está aquí, en Tenerife. No sé si ustedes han visto las manifestaciones que se han hecho para conseguir viviendas para personas que lo necesitan. Entonces, quisiera que me digan cómo se puede solucionar este problema, o si tenéis cosas que hacer ahora si en caso que salgan ustedes, a ver qué pueden hacer. Bueno, yo te digo la parte que corresponde al ayuntamiento, la parte municipal. Gracias, María Jesús. En la página web que tiene Carlos Tarife, que es Tarife por Santa Cruz, vienen recogidas 80 medidas, y dentro de esas 80 medidas vienen relacionadas con la vivienda municipal. Y dentro de ese plan que propone Carlos Tarife es la construcción de 1.500 viviendas municipales. No solo eso, sino que además le pone a disposición terrenos municipales tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias, para que sean tanto Cabildo como Gobierno de Canarias quien corresponde esa creación de ese parque de viviendas municipales. Evidentemente, yo creo que esto pasa evidentemente porque existe correlación en cada una de las administraciones y que cada una de las administraciones ponga lo que tiene que poner. Está claro. Bueno, efectivamente, nosotros también llevamos lo que Alfonso lleva, toca el tema y lleva, sin tener competencias, porque el Cabildo no tiene competencias para fabricar y construir viviendas, pero sí puede facilitar lo que es la labor para gestionar y mejorar la distribución del territorio, la ordenación del territorio. Incluso toda la burocracia o el impulso que tiene que darse puede tener un gran apoyo desde el Cabildo. En este tema es complicado porque hay que localizar suelo, que lo hay, a veces hay que recalificar ese suelo, que ahí el Cabildo puede ayudar muchísimo. Hay que, evidentemente, desarrollar los viarios para esas viviendas fuera del municipio de Santa Cruz, donde se podría construir mucho, pero hay que llegar hasta allí con los transportes públicos adecuados, porque construir fuera de lo que es el centro o Huimar, Valle de Huimar, construir fuera salir fuera de lo que es el Valle de Huimar y construir por allí, cuentas con la carencia de infraestructura como para que la población
tenga otro camino que no sea la autopista para venir a Santa Cruz. Y la autopista está colapsada, y sabemos que está colapsado. Entonces, toda esa labor lo puede hacer el Cabildo, ayudar en ese sentido. Y lo tremendo es que aquí estamos tirando del gobierno de Canarias, de los municipios, del gobierno de Canarias, incluso del Estado, que da dinero para la construcción de viviendas. Entonces, ahí el Cabildo, la labor que tiene que hacer es de pegamento y de impulsor de todo eso. Una cosa que sí está clara es que no se construye vivienda social no porque no haya dinero. El gobierno de Canarias ha tenido un superávit de miles de millones de euros cuando no debería de ser, ¿no? Y evidentemente se ha construido 0 vivienda social, al menos aquí en Santa Cruz. 40 y poco, ¿no? Evidentemente las cifras no son las que son, es decir, no se construyen no porque no haya dinero, porque ese no es el tema. No se construye evidentemente porque no hay la voluntad de construirlo. No se construye porque evidentemente, como dice José Carlos, hay bolsas de terreno disponibles. Todos los municipios, en este caso Santa Cruz, dispone de terreno que se pueda dar para vivienda social. Pero evidentemente no interesa o no es lo que interesa y es lo que van retrasando año tras año. Y todos los años, evidentemente, yo no sé cómo se pueden, no se les sonroja la cara de llegar y presentar en su programa la creación de vivienda municipal. Dice, pero señores, ¿y ustedes qué han hecho durante todos estos años? Una semana nos van a construir... Producciones de vivienda pública, sí. Claro. Oye, chicos, nada, ya se nos acabó el tiempo. Yo ahora les pido ese minutito para pedir el voto que ya lo pueden pedir el voto a nuestros oyentes. Acuérdense que es el colectivo de personas con discapacidad mayormente, nos escuchan todo el mundo, pero mayormente que les escuchan su voz. Me gustaría que les pidiesen el voto, porque es muy importante. Yo siempre he dicho, hay que ir a votar, independientemente de nuestras ideologías, pero hay que ir a votar, porque si no necesitamos el que vayamos, sobre todo el colectivo de personas con discapacidad, a votar, porque ahí es donde podemos reclamar y donde podemos exigir. Pues nada, tiene los micrófonos que quieran empezar. Bueno, pues yo simplemente pido el voto para que Carlos Tarife sea el próximo alcalde de Santa Cruz. Yo creo que es el alcalde que necesita Santa Cruz, es una persona honesta, comprometida, que no habla más allá de lo que pueda hacer, evidentemente se compromete hasta donde él sabe que se puede comprometer. Somos un equipo, se ha preparado con un equipo en todos los ámbitos que puede llegar, muy preparado, todos muy profesionales, y yo creo que tenemos una buena opción. Y además somos la única lista que cuenta con una persona con discapacidad, para que de alguna manera dé otra visión en cuanto a las personas con discapacidad. Pero no solo eso, sino que no solo trabajaremos para las personas con discapacidad, sino trabajaremos para el conjunto, evidentemente pensando, y así lo ha manifestado Tarife, poniendo de primera mano, evidentemente, esa labor para que todas las personas, hacer un municipio más accesible y hacer un municipio para que todos podamos participar de forma activa, ¿no? Bueno, evidentemente yo pido el voto para López Afonso, del mismo partido que Carlos Tarife. En el caso de López Afonso, una persona tremendamente cercana, con mucho sentido común, muy bien formado, que parte de la municipalidad, porque fue alcalde del Puerto de la Cruz, y como alcalde tuvo que gestionar la situación del Puerto de la Cruz y el enlace del Puerto de la Cruz con el resto de la isla. Entonces, el ver un municipio desde esa perspectiva, pues hace que veas cómo se desequilibra la isla, cómo es necesario de alguna manera que la isla se desarrolle en su conjunto y cuáles son los puntos más importantes para ese desarrollo en su conjunto. Que al final esos problemas que surgen de la falta de visión del conjunto de la isla nos afectan a todos y cada uno de nosotros, desde la discapacidad, a la falta de movilidad, a la falta de trabajo. Todos son consecuencias de esa falta de visión de desarrollo y del completo de la sociedad, la economía, la cultura, el elemento sociosanitario de la isla. Y eso lo tiene López Afonso. Hay que recordar que llevamos mucho tiempo gobernados por los mismos y durante mucho tiempo no se ha hecho prácticamente nada, todo lo contrario, se ha destruido. Así que, por una ilusión, por un trabajo entre todos, yo pido el voto también por López Afonso. Pues nada, yo le deseo mucha suerte al Partido Popular, aquí Soto en Canarias,
que defiendan nuestra tierra como hay que defenderla, ya que los partidos que vayan ganando en otras comunidades, que defiendan sus comunidades, pero yo me gustaría que si el Partido Popular ganase las elecciones, defendiesen bien nuestra tierra como hay que defenderla y con ganas, y sobre todo para que podamos vivir mejor, que toda esta inflación y toda esta subida de precios y todo esto que estamos viviendo, que estamos todos ahogados, pues nos saquen a flote y nada, y por repetir, mucha suerte, Carlos Correa y José Carlos Hacha, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Yo quería que se sintiesen a gusto, no fuesen esas entrevistas tan agobiantes, tan persecutivas, ¿no? que suelen hacer otras emisoras de radio o de televisión. Gracias por compartir este ratito. La vida es bella, porque a mí me gusta que vengan con eso, con ganas, y que vengan a disfrutar, y que vengamos a hablar como amigos, ¿no? Y como dentro de su partido como amigos, que eso es lo importante, que eso es lo que yo quiero. Y sobre todo que si ganan las elecciones, pues que todo lo que se haya prometido, o gran parte, se pueda hacer. Yo sé que son 4 años y siempre el tiempo, 4 años, pues parece que no, pero y se acuerden sobre todo de eso, del colectivo de personas con discapacidad, que estamos ahí y somos votantes. Muchas gracias, chicos. Vale, Gracias. Gracias.